se evaluaron en este examen: conjuntos numéricos, razones y proporciones, potenciación, radicación, las leyes de los exponentes, a su vez racionalizar, los polinomios, las operaciones básicas, etcétera. Entonces vamos a ir viendo todo paso a paso. Vamos a comenzar pues con lo fundamental. De donde partimos es de los conjuntos numéricos. Sabemos pues que hay varios conjuntos. El primero, y de donde se parte, es de los números naturales, es decir, los números para contar. ¿Cómo así que para contar? El 1, 2, 3, así hasta el infinito. Después, fíjense que no estamos incluyendo ni los negativos ni el cero. ¿Por qué? Porque estos van incluidos en los enteros. Entonces, ¿cuáles son los enteros? Serían los negativos, el cero y los naturales. ¿Cómo así? Entonces serían, bueno chicos, antes de continuar, recuerden pues que si alguien tiene alguna duda, cualquier inquietud, no le dé pena, puede activar el micrófono y me interrumpe con toda la tranquilidad o habla por el chat. Y no les había comentado pues que el nombre mío es Mike. Continuemos entonces. Los enteros, entonces, ¿cuáles son? Los negativos, el cero y los naturales. Bueno, ¿cómo así? Entonces, desde menos infinito, ¿cómo así que menos infinito? Menos 1000, seguimos menos 100, porque hay infinitos números, tanto negativos como positivos. Continuamos. Después llegamos, por ejemplo, al menos 3, menos 2, menos 1. Pasando por el 0, continuaríamos al 1, el 2 y así sucesivamente hasta el infinito. Entonces, fíjense que si lo hiciéramos en una recta, ¿qué obtendríamos? De entrada, aquí, intuitivamente, ya antes de hacer la recta, podríamos decir que los enteros son más grandes que los naturales, porque en los enteros van incluidos los naturales. O también, viceversa, podemos decir que los naturales son más pequeños, porque, por ejemplo, no tiene el cero, ni el infinito, ni los negativos. Entonces, a pesar de que ambos conjuntos son infinitos, miren que ambos conjuntos son infinitos, hay infinitos más grandes que otros, y eso va a ser importante en cálculo diferencial. A medida que vayan avanzando en la universidad, se van a dar cuenta de que muchas de las materias van conectadas, o sea, van de la mano. Entonces, a pesar de que estamos en álgebra y trigo, hay cosas que se van a mezclar. Por ejemplo, en diferencial, lo que les decía. Si ustedes, por ejemplo, van a hacer infinito menos infinito, ustedes no pueden decir que eso es cero. Porque, por ejemplo, cuando uno dice 1 menos 1, ¿eso es cuánto? Cero. 100 menos 100, ¿eso cuánto es? Cero. Y en general, x menos x, o sea, un número menos otro número, o en términos más simples, una cosa menos otra cosa siempre va a dar cero. Pero cuando hacemos infinito menos infinito, eso es algo indeterminado. Lo van a profundizar más en cálculo diferencial, como les digo, en límites. Pero ¿por qué sucede esto? Porque no sabemos si este infinito es más grande que este infinito. Por lo que les acabo de mencionar, hay infinitos más grandes que otros. Correcto. Entonces, haciéndolo pues aquí en una pequeña recta, ¿qué tendríamos? Esta recta va a empezar acá en 1, se va a ir hacia la derecha infinitamente. Y así continúa. Mientras que la de los enteros, ya no sucede eso, ya tienes hacia ambos lados. Acá en la mitad estaría el 0 y ella se expande hacia ambos lados infinitamente. Bueno, entonces, ¿qué conjunto le sigue a este? Hay uno todavía más grande, que serían los racionales. Antes de eso tiene unos símbolos. ¿Cuáles serían los símbolos? De los naturales es una N, así, con 2 rayitas. El de los enteros es una Z, con 2 rayitas. Ahora vamos a hablar de los racionales. Los racionales, básicamente, son todos los decimales periódicos. Y a su vez, ya vamos a ver qué significa eso. Y a su vez son todas las fracciones. Es decir, vamos a detallar cada una de las partes. Todos los números que sean P sobre Q. Siempre y cuando, eso es importante,
P y Q sean enteros. Ya vamos a ver qué significa eso. Recuerden pues que si alguien tiene cualquier inquietud, activa el micrófono con tranquilidad. Si no me dicen nada, yo continúo. Listo, entonces, ¿qué significa la primera parte? Decimales periódicos. Simplemente significa que son números que... Listo, entonces continuando aquí, ¿qué significa esto de decimales periódicos? Simplemente significa que siguen un patrón. ¿Cómo así? Si por ejemplo, listo. Si por ejemplo cualquier cosa comentas. Igual la grabación queda en el canal de YouTube. ¿Qué significa eso? Si por ejemplo hacen en la calculadora 1 entre 3 que van a encontrar que eso es 0,333 infinitamente. Entonces a eso significa con periodicidad, que tiene un patrón infinito, se repite infinitamente. También, por ejemplo, un decimal periódico puede ser un número así, 0.125, 125, 125, y se repite infinitamente. Entonces esto tiene un patrón y son decimales periódicos. Y estos números uno los puede representar como fracciones. ¿Cómo así que como fracciones? Miren que yo este 0,333 yo lo puedo representar como un tercio. Listo. ¿Y qué significa que P y Q sean enteros? Significa que, miren que el número que yo estoy poniendo aquí arriba es el 1 y aquí abajo es el 3. Estos números que son naturales, ¿cierto? Pero a su vez también son enteros, por lo que acabamos de ver. Porque los enteros incluye a los naturales. Entonces, acá podemos ir diciendo que todos los naturales son enteros. Pero a su vez, todos los naturales también son racionales. Entonces miren que la definición, y por qué, ustedes se preguntan, ay, ¿por qué? Al principio por lo que les comentaba acá. Primero partíamos de los naturales. Primero partimos de los naturales, esos. Entonces de ahí dijimos que los enteros eran los que le seguían y que además los enteros me incluían a esos naturales. Y ahora estamos hablando de los racionales y son todas las fracciones. Entonces tenemos que notar lo siguiente. Tenemos que notar que yo puedo expresar a cualquier número natural y entero como una fracción. ¿Cómo así? Por ejemplo, si yo tengo al 1, es lo mismo que tener ¿a quién? Al mismo 1 sobre 1. Entonces ahí yo lo estoy escribiendo como una fracción. Por ejemplo, el 3 es lo mismo que tener 3 sobre 1. Entonces son fracciones, es decir, que son racionales. Lo mismo sucede con los negativos. Menos 10 es lo mismo que tener menos 10 sobre 1. De esta manera, entonces, los naturales y los enteros son racionales. Es muy diferente decir lo contrario. Vamos a escribir eso. Los naturales, los enteros son racionales. Pero los racionales no son ni enteros ni naturales. Entonces ustedes dirán, ¿cómo así? Recordemos que el primer conjunto, ahí antes de mencionar eso, entonces quiere decir que los racionales me incluyen a los enteros y a los naturales. Miren que estamos yendo hacia adelante. ¿Cómo así? Partimos de los naturales, entonces dejemos los enteros. Y los enteros me incluían a los de atrás. Y ahora cuando fuimos hacia adelante, también me incluían a los enteros y a los naturales. Pero si nos devolvemos, no pasa eso. O sea, si nos devolvemos, yo no puedo decir que un racional es un natural. Eso sí estaría mal. Pero hacia adelante sí puedo decirlo. Un natural efectivamente es un racional, porque yo los puedo representar como fracciones. Ahora llegamos a un conjunto completamente diferente. ¿Cómo así que completamente diferente? Miren que yo los he ido relacionando. O sea, partí de los naturales, luego los enteros, y dije que los enteros eran
en los enteros estaban incluidos los naturales. Y lo mismo pasaba acá. Esta me incluía los dos anteriores. En ese conjunto ya no pasa eso. O sea, ese conjunto ya es solito, por así decirlo. ¿Cuál conjunto? Los irracionales. Vamos a ver por qué. Porque desde la misma definición ya nos hacen esa aclaración. Vamos a ver eso. Irracionales. Entonces son, si nosotros aquí hablábamos de los decimales periódicos, entonces aquí de quién vamos a hablar? De los decimales no periódicos. Ya vamos a ver qué significa esto. Y además son todos los números que no se pueden expresar como una fracción. ¿Listo? Entonces, en otras palabras, bueno, aquí, esto era de arriba. De acá. Correcto. Entonces, vamos a ver cada una de lo que estamos viendo. Porque acá hay dos características. ¿Cómo así que dos características? Primero esta, decimales no periódicos. Chicos, aquí va a hacer un pequeño paréntesis. Recordemos pues que en el libro, eso es muy importante, es que les hago énfasis porque hay materias en las que se van a tener que acostumbrar. En el libro, cuando nosotros vamos al libro en el Drive, todo esto va a estar explicado aquí. Solamente hay que entender el lenguaje matemático. Y es muy importante que aprendamos a manejar ese lenguaje. Todavía no hemos llegado a esta parte, pero ya enseguida las empezamos a comparar. O sea, lo que yo les voy diciendo a lo que está escrito en el libro. Y vamos a ver que es exactamente igual. Que eso es muy importante, que empecemos a estudiar de manera propia, de manera autodidacta. ¿Y eso cómo se consigue? Leyendo el libro, viendo los videitos, pero el libro es muy recomendado, también porque en las físicas, que ya más adelante va a ser muy importante eso, que sean capaces de leer ustedes por cuenta propia el concepto, los ejemplos. Listo, entonces los decimales no periódicos y a lo que voy más específicamente a entender el lenguaje técnico. Por así decirlo, traducir ese lenguaje técnico al lenguaje coloquial que nosotros manejamos. Entonces, los decimales periódicos, si nosotros ahorita decíamos que los periódicos seguían un patrón infinitamente, esos no siguen ningún patrón, son números que yo no puedo representar como ninguna fracción y que están, por así decirlo, al azar. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí ya no está siguiendo ningún patrón. Patrón sería este, si por ejemplo se repitiera 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ahí ya sí sería un patrón. Pero miren que él, por así decirlo, como que tiene patrón hasta acá y ya le aumenta un número extra, entonces ya no está siguiendo ningún patrón. Otro, por ejemplo, ya si todavía más al azar, sería una cosa así, pues puros números a la loca. Eso es un decimal no periódico. Y yo no hay ningún número que me represente estas fracciones. Perdón, no hay ninguna fracción que me represente sus decimales. Listo. Y estos números, entonces está la segunda característica que la acabo de mencionar. La primera es que no tienen ningún patrón, son así infinitos, pero no siguen ningún patrón. Eso es un decimal no periódico. Y lo otro es que no existe ninguna fracción que me represente esos números. Y son bien particulares. Por ejemplo, el número Euler, el número pi, que sabemos pues que es, este número Euler tiene una 2,78, algo así. El pi es 3,1416, y siguen unos decimales. No hay fracciones que me representen esos números. Y aquí de manera general, la raíz cuadrada, vamos a ver por qué es lo que estoy diciendo, raíz cuadrada de los números primos. Entendamos esto, a ver qué quiere decir números primos. Primero, raíz cuadrada, que ya vamos a ver qué significa su raíz cuadrada cuando veamos radicación un poquito más adelante en el taller. Eso es una raíz cuadrada. Entonces dice que la raíz cuadrada de los números primos. ¿Cuáles son los números primos?
Acá les voy a poner ejemplos y ya les voy a decir por qué son números primos. Intenten ahí rápidamente ustedes analizar qué tienen en común estos números antes de que yo lo diga. 11. Profe, que son números que simplemente su múltiplo es el 1 y ellos mismos. Exactamente, men, muchísimas gracias. Tienes toda la razón. Entonces, como bien nos dice el compañero, estos números, cuando nosotros los dividamos entre el 1 y ellos mismos, el residuo va a ser un entero. ¿Cómo así? Por ejemplo, si nosotros cogemos el 2 y lo dividimos entre 1, el resultado va a ser 2, o sea, un entero. Y cuando nosotros dividimos, antes de pasar al otro número, el 2 por el mismo 2, nos va a dar 1. Entonces, lo más importante aquí es mirar que el resultado que nos está dando es entero, o sea, no tiene decimales. Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo puedo dividir el 2 entre 3, pero eso que me va a dar un decimal, eso me va a dar un decimal. Entonces, en este caso ya no nos interesa. Entonces, básicamente son los números que tienen como divisores al 1 y al mismo número. Entonces, por eso ponemos el 3, el 5, porque los únicos números con los que yo los divida y me va a dar residuo exacto, residuo 0, va a ser el 1 y el mismo número. Listo, entonces quiere decir eso que raíz de 2, raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 3, etcétera, etcétera. Todos esos números son irracionales. Listo. Continuando acá, ya pasaríamos pues, bueno, antes de esto, hablamos de qué conjuntos, de los naturales, los enteros, los racionales. Hago énfasis en esto pues que ya no pasa lo mismo de los anteriores, o sea, ya los naturales no están incluidos acá, los enteros tampoco. Y tiene todo el sentido, porque miren chicos que si no sería una contradicción. ¿Cómo así que una contradicción? Acá hablamos de todo, todas las fracciones, todos los números que yo puedo expresar como fracciones. Entonces yo les dije que, por ejemplo, el 1, los negativos, hasta el 0, porque si yo represento el 0 como 0 sobre 1, eso está bien. Acá les voy a hacer una explicación un poquito bobita, pero sirve. Miren que uno se puede confundir. Esto de acá está muy bien hecho. Esto sí tiene sentido. Pero esto de acá no tiene sentido. En cálculo diferencial van a entender por qué. Pero acá les voy a dar una explicación muy rápida. Eso está malo antes de pasar a la explicación. Lo podemos ver de esta manera. Recordemos que yo en las divisiones que estoy haciendo, estoy distribuyendo lo que, por ejemplo, algo entre un número determinado de personas, por así decir, un ejemplo facilito. Digamos que yo tengo, digamos que yo, por ejemplo, tengo 4 manzanas, o bueno, 4 fruticas, y tengo a 2 personas, ¿cierto? Ahí pues unos dibujos, no importa, lo importante es que entendamos el concepto. ¿Qué es lo importante de acá? Que cuántas manzanas le puedo yo repartir a cada una de esas 2 personas para que les toquen partes iguales. Eso es lo que yo uso con las divisiones. Entonces yo tengo 4 fruticas entre 2 personas. Eso. 4 fruticas entre 2 personas. O sea que a cada uno le van a tocar 2 fruticas. Listo. Entonces hagamos la analogía con el 0. Acá yo que estoy escribiendo lo que tengo y al número de personas que le van a corresponder. Entonces, por ejemplo, si yo no tengo nada y yo se lo quiero dar a 2 personas, entonces, ¿cuánto le va a tocar a cada persona? Pues nada, 0. Pero es muy diferente, eso sí estaría bien dicho, pero es muy diferente si yo tengo 2 fruticas y no se la voy a dar a nadie. Esto no existe, no está definido. Está mal. Entonces miren que es muy fácil entender la división por 0 no está definida. Es muy fácil entenderlo con una analogía de esta manera. Yo no tengo nada, entonces ¿qué les toca? Nada. Pero si yo tengo algo y no se lo voy a dar a nadie, eso no tiene sentido.
Listo. Entonces continuemos acá. Por eso yo puedo representar al 0 como una fracción, porque yo lo estoy dividiendo entre 0, entre 1 o el número que sea, y va a estar correcto. O sea, yo puedo dividir 0 entre cualquier número, siempre y cuando ese número, mucho cuidado acá, también para que aprendamos a leer el lenguaje matemático. ¿Esto qué significa? Cuando el número sea diferente de 0. Y se los voy a encerrar. ¿Por qué? Porque acá también pasa otra cosita que van a detallar más adelante en cálculo diferencial. 0 sobre 0 es una indeterminación. Es indeterminado. O sea, yo todavía no sé cuál es ese valor. Y para conocerlo hay que hacer unas operaciones. Que eso se ven límites. Por allá se los van a explicar en el segundo parcial. Los que lo estén viendo, vamos a dar unos talleres antes del examen. Listo, entonces continuemos. ¿Por qué era importante eso? Porque yo no puedo decir que el 1, acá yo también no les había dado el símbolo de los racionales, para que manejemos el lenguaje matemático. Los racionales serían una Q y una rayita acá también, como hemos venido haciendo. Y los irracionales son muy parecidos, solo que tienen un asterisco acá arriba. Listo. Entonces yo no puedo, acá continuando, yo no puedo decir que el 1 pertenece a los irracionales. ¿Por qué? Acá esto estaría malo. Lo que yo sí puedo decir es lo siguiente, que no pertenece. Entonces, este símbolo significa pertenece y este significa no pertenece. Entonces acá yo estoy diciendo que el 1 no pertenece a los irracionales. Y eso está bien. ¿Por qué? Porque el 1 yo lo puedo expresar como una fracción. Y la definición de los irracionales es esa, que no se pueden expresar como fracción. Entonces, continuemos pues ahora ya con el segundo tema. Profe, una inquietud ahí. Cuéntame. ¿Cómo Ay, sí, estaría el conjunto de los imaginarios? sí, tienen toda la razón, men. Y los reales, que es de manera general. Muchísimas gracias. Entonces, antes de pasar a eso, sería los reales. Entonces, ¿qué son los reales? Simplemente es la unión de todos los que hemos visto hasta el momento. Entonces, una manera de representar los reales es este símbolo y yo puedo decir que los reales son los irracionales unidos con los racionales. Es decir, todos los números que vimos hasta el momento. Entonces, Euler, pi, el 0, los negativos, todos esos números son los reales. Entonces podríamos acá dibujarlos en un conjunto. Y ya vamos a hablar de los imaginarios. Estos acá serían los racionales e irracionales. Listo. Acá más adentro estarían ¿quién? Los enteros. Y más adentro, los más chiquitos serían los naturales. Entonces, una manera de ver esto, acá afuera, de todos estarían los reales. Una manera de ver esto es decir que los naturales están contenidos, por ejemplo, en los enteros. ¿Cómo así? Miren que los naturales están adentro de los enteros. Eso significa que están contenidos en los enteros. Al mismo tiempo podemos decir que los naturales están contenidos en los racionales. También tiene sentido. Podemos decir, por ejemplo, que los enteros están contenidos en los racionales. Podemos decir también que los naturales están contenidos en los reales. Lo que estaría mal decir es, por ejemplo, los naturales están contenidos en los irracionales. Eso estaría mal, no tiene sentido. Listo. Y también otra cosa que no tiene sentido es decir, por ejemplo, los irracionales están contenidos en los naturales. No, estoy yendo de afuera hacia adentro. Eso no tiene sentido. Puedo ir desde afuera, perdón, desde adentro hacia afuera. Eso sí está bien. Y ahora el conjunto más grande
que también, que serían los imaginarios, también me incluya esto, sino que de pronto no vamos a mencionarlos, pero al final del curso, en el último parcial, van a profundizar más eso, ¿no? Los números complejos, la forma polar, un montón de cositas que más adelante vamos a ver en trigonometría. Pero entonces aquí hay un conjunto todavía más grande, que serían los números complejos. Y estos números básicamente tienen la forma A más B por I, donde A es la parte, A y B son la parte real del número complejo. Y el número I es la parte imaginaria. No, A es la parte real. Y B es la parte imaginaria. BI. Entonces, por ejemplo, el número 2, sino que todavía no van a dar estos números, pero de una vez para que los vayan familiarizando con ellos, porque más adelante sí los van a manejar. Sería, por ejemplo, esto sería un número imaginario. Entonces, este I tiene una definición. La raíz de -1 es igual a I. Ya vamos a ver que esto en primera instancia no tendría sentido, por lo que vamos a ver de la radicación, pero es una definición que se crearon y al final tuvo muchas aplicaciones. ¿Por qué yo digo que no tiene sentido? Cuando estemos en la radicación vamos a ver, pero en términos pues así generales, esto acá es una raíz cuadrada y nosotros estamos diciendo que la raíz cuadrada, estamos sacándole la raíz cuadrada a un número negativo y eso no tiene sentido. Vamos a ver por qué. Continuemos acá. Entonces ya sabemos que los imaginarios contienen a los reales. Los imaginarios ¿y esto por qué? Porque todos los reales, no, acá los complejos, perdón. Porque, sino que imaginarios sería como tal, solo este pedacito. Solo este pedacito. Entonces, de manera completa, sería complejo. O sea, todo este número es un número complejo. Incluso, cuando vean esto, hay una cosa que se llama parte real del imaginario. Parte real, por ejemplo, del número complejo Z. Y parte imaginaria del número Z. Entonces uno va a tener que hacer unas operaciones para mirar cuál es la parte imaginaria y cuál es la parte real. Entonces complejo ya sería todo eso. Y los complejos contienen a los reales. ¿Por qué? Porque todos los reales son complejos. Y ustedes se preguntarán, ay, ¿por qué? Porque miren que cuando yo digo 1, que es un número real, yo puedo decir que este 1 es lo mismo que tener a ese 1 más 0 veces el número i. Entonces ahí tiene la parte imaginaria y la parte real. ¿Listo? Lo que yo no puedo decir es que los reales contienen a los complejos. Eso sí no tiene sentido porque me estoy yendo de adentro hacia afuera, por así decirlo. Contienen a los complejos. Ahora entonces sí, continuando con el segundo tema, tendríamos esto de razones y proporciones. Esto es pues algo sencillo. ¿Qué es una razón? Es una relación mediante un cociente entre dos cantidades homogéneas. Entonces un ejemplo acá sencillito, podríamos decir por ejemplo que en un grupo de estudiantes por cada 7 hombres hay 6 mujeres, por ejemplo. ¿De cuánto? De un total de 65 estudiantes. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir eso? Vamos acá un poquito. Que por cada hombre hay tantas mujeres. Entonces, como estamos diciendo que por cada 7 hombres
hay en un total de 65 estudiantes, ¿qué quiere decir eso? Que hay 35 hombres y 30 mujeres. ¿Por qué? Si nosotros sumamos, nos va a dar los 65. Y simplemente estoy haciendo pues una división, 65 entre 7. Nosotros podemos decir que eso es lo mismo que tener que 7 por 5. Y esto acá es 6 por 5. ¿Eso con qué intención? Porque si nosotros dividimos estos dos números, vamos a encontrar que esto es igual a 7 sextos. Entonces, acá simplemente lo que estamos mirando, la intención de esto simplemente es darse cuenta que se pueden representar las fracciones de varias maneras. Esas dos fracciones equivalen a lo mismo. Entonces, eso porque es importante para entender este concepto de acá. Recuerden que si algo no les queda claro o tiene alguna duda, de una me preguntan. Eso porque es importante, porque cuando llegamos a proporciones, ¿qué nos dice la definición? Que es una igualdad de dos razones. Es precisamente eso que acabamos de ver, que uno puede representar una fracción de dos maneras. Entonces acá de manera general, ¿qué vamos a decir? A sobre B es igual a C sobre D. Entonces yo de acá, ¿qué puedo aplicar? Puedo decir lo siguiente. Puedo hacer, por así decirlo, como esta operación. Voy a multiplicar en X, en diagonal, el numerador del primero con el denominador del segundo. Y lo mismo pasaría con estos dos. Sería A por D. Acá les voy a hacer una... los voy a escribir y ya se los voy a explicar. A por D igual a B por C. Miren que yo le estoy escribiendo así derecho y estoy diciendo es que por. ¿Cómo así? De pronto hay algunas personas que no entienden todavía eso. Recordemos que en números, cuando nosotros multiplicamos, ¿qué decíamos? 1 por 2, ¿cierto? Entonces eso es igual a 2. También otra forma de representarlo era esta, 1 por 2. Muy bien, las llaves, los paréntesis, eso está excelente. Sin embargo, cuando nosotros llegamos al álgebra, no es para nada recomendable a los chicos que trabajen así, porque van a decir, por ejemplo, A por B. Para empezar, esto también puede representar hasta un producto vectorial. Si yo le pusiera esto acá, los que estén viendo geometría vectorial van a saber de qué les estoy hablando. Ah, bueno, todavía no. Más adelante van a entender esto, que también puede tener otra representación. Entonces, a lo que voy es que no lo hagan así, chicos, se van a enredar. Lo mejor sería, también otra forma a veces que con la que lo hacían era esta, es que con un puntico, 2. Entonces, eso era una multiplicación. Entonces, esas cosas no son tan recomendables. La mejor sería esta. Porque cuando ya empecemos a trabajar con letras, eso se va a mezclar. Incluso yo puedo tener esta operación, o bueno, este término, AXB, y acá no se están, acá no, todo, esto es un número, ya vamos a ver todo esto con más calma, pero esto acá sería un número, es otro número y es otro número. Entonces lo más recomendable es que cuando vayamos a trabajar en letras es que trabajemos con paréntesis o directamente, esto ya significa multiplicando, o que directamente las escribamos así junticas. Cuando los estamos poniendo así, AB, quiere decir que A está multiplicando a B. O viceversa, que B está multiplicando a A. Entonces es importante que se empiecen a acostumbrar a eso. Entonces ya sabemos que esto es una multiplicación, un producto, y esto es otra multiplicación. Listo. Entonces, vamos a una pequeña aplicación. Vamos a hablar del tanto por ciento. Entonces, ¿qué significa esto? Es una regla de 3. Esto simplemente es una regla de 3
simple y directo. Pero bueno, no escribamos eso porque ya les voy a mostrar un método que va a resumir eso, que ustedes no tienen que ver que si es simple, directa, no. Simplemente es el método de Newton, y pues es el que más explican. Hacemos una tablita y eso sale de uno. Ese ya lo vamos a ver que estoy hablando. Primero, el tanto por ciento. Entonces, por ejemplo, cuando nos hablen de un incremento. Entonces, primero, cuando nosotros estemos hablando de un porcentaje, quiere decir que estamos dividiendo un número entre 100. El porcentaje de, a ver acá, porcentaje de un número, entonces es simplemente, pues tanto por ciento de un número, digamos que el 10% de uno, entonces es dividir ese número entre 100, vamos a ver eso. Por ejemplo, si a mí me están hablando de el 25%, es lo mismo que tener 25, como les comentaba, entre 100. Eso representa ese valor porcentual. Entonces, ¿por qué es importante entender primero esto? Porque cuando nos hablan de un incremento, por ejemplo, nos pueden decir un incremento, un aumento del 12% de 70.000. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Mucho cuidado pues con estos chicos. Nosotros primero tenemos los 70.000, ¿cierto? Quietecitos, no les estamos haciendo nada, pero nos están diciendo que le incrementemos el 12%. Entonces, quiere decir que yo le voy a sumar, o sea, lo voy a incrementar, ¿cuánto? 12%, es decir, 12 sobre 100. Y cuando a mí me digan, chicos, en una operación, en un enunciado, por ejemplo, la mitad de 70.000, el 12% de 70.000, un tercio de 70.000, alguna cosa así, ese D, hago énfasis en el D, es una multiplicación. ¿Cómo así? Si a mí me están hablando del 12% de 70.000, multiplico 12 sobre 100 por 70.000. Entonces, lo que les estaba comentando ahora, miren que yo también puedo representar las multiplicaciones con un punto, este puntico que puse acá. Pero entonces vean que por acá hay otro punto, por eso no es tan recomendable hacer esas cosas, sino que simplemente encerramos esto entre paréntesis. Listo. Entonces, miren que acá estamos a 70.000 aumentándolo en 12%. Ya eso simplemente sería meter en calculadora. Entonces, mucho cuidado con eso, chicos. Lo mismo sucede cuando nos dicen un descuento del 12% sobre 40.000, por ejemplo. Entonces, nosotros en primera instancia vamos a tener los 40.000 quietecitos. Pero les vamos a descontar 12% de 40.000. Eso es lo mismo que hacen en los almacenes de ropa, todo eso, en cualquier almacén de esos, eso es lo que hacen ahí. Esa operación es la que aparece pues en el precio. Entonces miren que yo a los 40.000 que tengo, pues o el precio, le están quitando 12% de esos 40.000. Eso significa un descuento, una rebaja, lo mismo. Entonces, ¿eso para qué nos va a servir? Se preguntarán ustedes. Para los ejercicios de regla de 3, que es el método que les estaba comentando. Por ejemplo, esto que les voy a mostrar acá, vuelvo y les hago hincapié, es lo mismo, vean que lo mismo que hemos estado hablando acá, proporciones, razones. Bueno, acá nos hablan de la igualdad. Hay algunas cositas pues extra que sí que se la pueden detallar. Magnitudes inversamente, inversamente proporcionales. La regla de 3, que es de lo que ya les voy a hablar. Entonces vean que acá hay muchos ejemplos, eso es lo importante. Ejemplos, Entonces vamos a ver. Bueno, y lo que les mencionaba, miren que acá siempre se toman pues como mirar si son magnitudes directamente proporcionales,
inversamente proporcionales, porque hay regla de 3 inversa, directa, compuesta, un montón de cosas. Entonces, para no estar fijándonos en eso, aprendamos lo mejor de esta manera. El enunciado dice así. Bueno, chicos, antes de comenzar, se me había olvidado algo importantísimo en el Drive, que eso me faltó mencionarlo, fue lo único que me faltó mencionar. Igual al final, también se lo repito a los que pronto no estuvieron. Aquí me faltó mencionar algo importante. Bueno, vamos al material complementario, una cosita extra. Está pues el programa de todo lo que les van a evaluar en cada parcial, pero además un materialcito que les creen, pues aparte de todo ese Drive, esto de acá. Van a encontrar muchos ejemplos también resueltos. Estos al principio pues están un poquito más feitos, ya a medida que fue avanzando, fueron siendo un poquito más organizados. Eso ya lo hice yo, los próximos que les hagan van a ser más bacancitos. Por ejemplo, acá ya se ven más organizados. Y eso ya sería pura álgebra de simplificar, Eso enseguida lo vamos a ver, muchos ejemplos. Todo explicadito paso a paso. ¿De dónde saqué esos Parce, ejercicios? yo viendo que muchos de los que tenés ahí salieron en el parcial. Bro, es que eso es una vuelta triste porque muchas veces, Uy, parce. no, pero men, eso es bueno y maluco. Porque voy a explicar eso. Bueno, porque usted ahí se puede dar cuenta de que todo está en estudiar, o sea, que le saqué el tiempo. O sea, yo no le quito que haya estudiado. Obviamente cada uno tiene su propio esfuerzo, pero yo siempre he dicho algo, uno siempre puede estudiar un poquito más. Siempre, de pronto un ratico que hizo pereza, así. Entonces, a lo que voy es que aquí vas a tener material, bro, para el segundo examen, para el tercero, para el cuarto, para todos. Entonces, si tiene el tiempo, brother, aprovechalo porque no se va a arrepentir. Lo otro es que también ahí está el link para las tutorías personalizadas, si llega a tener alguna duda. Y yo les voy a subir parciales virtuales, presenciales, para que estén resolviendo. De ese y de muchas otras materias, bro. Entonces, bueno, y malo, porque es triste uno darse cuenta de que uno hubiera podido, pero de pronto pues ahí como que le falta un poquito. No es tanto de dificultad, eso es lo triste, que no es de dificultad, sino que de pronto un poquito más de esfuerzo, cosas así. A veces hasta la suerte, uno se puede poner nervioso, son muchas cosas. Entonces eso es entendible, bro. Pero ahí está el materialcito, les voy a seguir montando. Sáquenle en el tiempo, que vean que ahí están las clases de todo el curso para que se adelanten. Yo le he metido bastante esfuerzo para que le saquen provecho a ese drive y rótelo con los compañeros. Listo, entonces, está todo paso a paso sin saltar nada, que es pues como lo ideal. Ahora ya continuando, entonces tenemos por ejemplo una cuadrilla de 15 hombres se comprometen a terminar en 14 días cierta hora. Listo. Entonces nos dice la pregunta. No, antes de la pregunta, nos dan una información extra. Al cabo de 9 días, han hecho 3/7 partes de la obra. Lo importante es entender pues, el concepto. Usted también enseña cálculo diferencial. Sí, bro, acá todas estas materias, en este materialcito del Drive, estas son todas las materias que yo enseño y hay unas pues que me ha faltado montar. Pero ¿por qué les hago énfasis en eso? Porque este Drive les va a servir mucho para todos los semestres. Va a montar material del primero hasta el cuarto semestre. Entonces, para que le pongan pilas al Drive y lo compartan con los compañeros. Y de diferencial, pues ahí ya haciendo el paréntesis, vean que aquí ya también está la carpetica, está lo mismo de álgebra y trigo, pero de diferencial. ¿Cómo así? Están todos los cursos, o sea, todos los videos del curso. Por eso yo les digo que cacharrele en ese Drive, búsquenle en todo lo que le quieran buscar, porque hay muchas cosas. Material hay demasiado, chicos. Entonces están los libros, los videos, etcétera, talleres propuestos. Mire que, por ejemplo, acá hay un material exactamente igual de diferencial que también les creé. Por ejemplo, en el canal de YouTube están las grabaciones de los talleres. Miren que acá están esos talleres resueltos, también paso a paso. Acá, de hecho, todo eso lo hice a mano, después lo escaneé. Entonces, material hay muchos, chicos. Perfecto, bro. Excelente. Y por eso les digo que se unan bueno, al final les voy a mandar el link de los grupos de Telegram y de WhatsApp. También pueden seguir las redes vean que acá también les monto exámenes resueltos. También pueden seguir las redes ¿cómo es? Las redes de bienestar y de antivirus, por Facebook, por Instagram.
que ahí montan la información, las invitaciones de todo eso. Aquí ya continuando con este, y antes de seguir, les voy a volver a pasar la asistencia, chicos, para que me la llenen, porfa. Como estamos en vacaciones, solamente es entendible que muchos estén descansando y todo, porque cuando entremos, lo ideal es que programemos bastantes talleres presenciales. Obviamente virtuales, no nos vamos a olvidar de los que están en las seccionales, pero presencial todo lo que se pueda también. Entonces, al cabo de 9 días, a ver, ¿qué era lo que llevamos? Una cuadrilla de 15 hombres se compromete a terminar en 14 días cierta obra. Al cabo de 9 días, ya enseguida vamos a entender todo. Solo han hecho 3 séptimas partes de la obra, listo. Entonces, la pregunta, ¿cuántos hombres tendrá que ser reforzada la cuadrilla? La obra en el tiempo fijado. Entonces, para entender esto mejor, vamos a hacer una pequeña tabla y vamos a hacer estos títulos. Magnitud. Magnitud. Listo. Una tablita acá. Estos serían como los títulos. Hay que hacerle 3 cajoncitos hacia abajo, 3 filas. ¿Cómo así que 3 filas? Una acá, 2 y 3. ¿Para qué? Acá vamos a hacer el supuesto. Ya enseguida vamos a entender qué significa todo eso. Y acá vamos a poner la pregunta. Entonces, y acá vamos a mirar cuántos cajoncitos hay que hacer. Nos están hablando acá de hombres. Entonces acá hay que hacerle un cajón a los hombres. A ver, una chiquitica, a los hombres. Este cajón es de los hombres. Nos están hablando de días. Entonces hay que hacerle un cajoncito a los días. Y aparte nos están hablando de una cantidad de obra hecha. 3 partes de la obra, acción. Entonces serían obra. Porcentaje de obra, cantidad de obra, lo que ustedes le quieran poner. Simplemente es una manera de representar el porcentaje realizado hasta el momento. Ya vamos a entender todo. Entonces, miren que en el supuesto nosotros vamos a escribir los datos que, como el mismo nombre le dice, que supuestamente queríamos aplicar. ¿Cómo así? Nosotros nos estaban diciendo que le damos la primera parte. Nos dice una cuadrilla de 15 hombres se compromete a terminar en 14 días cierta obra. Listo. Entonces, bueno, pero entonces acá hay un detalle, por eso no podemos leer las cosas a la loca, porque nos dicen una cuadrilla de 15 hombres, eso está muy bien, ¿cierto? Pero entonces, por eso tenemos que entender primero lo que nos están preguntando. Acá nos decían, al cabo de 9 días, entonces este sí es el dato que vamos a poner, ya les voy a decir por qué. Solo han hecho 3 séptimas partes de la obra, entonces eso es lo que nos interesa. Los datos que han hecho hasta el momento. Ahora sí la pregunta, ¿con cuántos hombres? Miren que el mismo enunciado nos dice la pregunta, ¿con cuántos hombres? O sea que esa es la cantidad que quiero conocer. X, la cantidad de hombres que yo tengo que contratar para reforzar la cuadrilla y así terminar la obra en el tiempo fijado. Entonces miren que a nosotros nos hablaban de 14 días y ya llevamos 9. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para saber cuántos días nos quedan? Hacer la resta, obviamente. ¿Y eso es igual a cuánto? A 5. Yo siempre estoy acostumbrado a trabajar con un lapicerito, pero en el último taller que di, a mí se me dañó el cargadorcito y no lo he podido conseguir. Entonces hay un punto de paciencia. Entonces esto sería 5.
importante es obviamente que se entienda. Quiere decir que nos quedan 5 días. ¿Y cuánta cantidad de obra falta? Miren que es muy fácil, chicos. 4 séptimos. Exactamente, bro. Muchas gracias. A los que no han visto por qué, miren que nosotros necesitamos, por así decirlo, como terminar la obra completa. Entonces la obra completa sería una unidad, una obra, por así decirlo. Y ya llevamos ¿cuánto? 3 séptimos. Entonces en este caso, voy a conectar el cargador. Lo que les acabo de comentar es que yo trabajo en otro PC diferente a este, sino que en este no tengo lapicero. Entonces, bueno, aquí en resumidas cuentas ya voy a conectar el cargador. En resumidas cuentas, necesitamos construir la obra completa, o sea, una obra. Y ya llevamos 3 séptimos. Entonces, simplemente restar 1 menos los 3 séptimos que ya llevamos. Recordemos que aquí abajo hay un 1 imaginario. Entonces, simplemente es aplicar operaciones entre fracciones. De pronto, para los que no se saben esas operaciones, si nosotros tenemos esto, una resta A sobre B menos C sobre D, simplemente aplicamos la carita feliz como algunos lo llaman o la siguiente estructura. Multiplicamos los denominadores y cruzamos numerador con denominador. ¿Cómo así? Estos dos, o sea, A por B, el signo que hay en la mitad, un menos, y estos dos. O sea, BC, perdón. Correcto. De esa manera, entonces, ¿cómo sería esta operación de acá? Simplemente es multiplicar abajo 7 por 1 y acá multiplicar también 7 por 1. ¿Por qué eso? Porque serían estos dos de abajo, después estos dos de acá y ahora finalmente menos estos dos de acá. Sería 3 por 1. Entonces, ¿eso cuánto nos va a dar? 7 por 1, 7, menos 3 por 1, 3, sobre 7 por 1, 7. ¿Y eso cuánto nos va a dar? 7 menos 3, 4 tercios, como nos había dicho el compañero. Entonces, esa es la cantidad de obra. Miren que acá sí se puede entender más lo que acabamos de escribir. Nosotros tenemos 15 hombres, llevamos 9 días y llevamos 3 séptimos de la obra construidos. Ah, bueno, eso está muy bien. Entonces, nosotros queremos saber cuántos hombres necesitamos contratar en estos 5 días que nos quedan para poder terminar lo que nos falta de la obra, o sea, 4 séptimos. Aquí ya es un poquito más entendible. Entonces, borrando esto de acá, ¿cómo vamos a encontrar esa X? ¿Qué es lo que queremos saber? Esos hombres a contratar. Muy sencillo. Otra manera de saber esos 4 séptimos, aquí como una fracción rapidito, sería, yo estoy diciendo 3 séptimos, ¿cierto? Entonces hacemos un cajoncito acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo. Entonces, miren que yo estaba diciendo 3 séptimos, ¿cierto? Entonces sería 1, 2 y 3. Entonces, ¿cuántos me están faltando? 1, 2, 3 y 4. Entonces hay dos maneras de darse cuenta de que era 4 séptimos. Operando las fracciones, que pues yo les recomendaría también que una vez aprendan a manejar eso. Ahorita vamos a ver por qué, porque cuando trabajamos entre operaciones algebraicas es primordial pues manejar eso. O también es interesante aprender a manejar el concepto gráficamente. Listo, entonces continuando acá, podemos decir que esa X, ¿cómo la vamos a encontrar? Es muy fácil. Ese método, por eso es lo chévere de... Esa también está muy bien, claro que sí.
Para los que no entienden lo que dice Manuel, básicamente es lo que... Miren que si nosotros tenemos 3/7, el compañero nos dice cuánto le falta al numerador para llegar al denominador. ¿Cuánto le falta? 4. Entonces, esto sería lo que le sobra, lo que le falta, perdón. Entonces, esta también es otra forma de verlo. Entonces, miren que hay muchas maneras. Lo importante es siempre entender bien el concepto. ¿Cómo vamos a encontrar esa X? De esta manera. Vamos a tener que hacer un pequeño análisis. Que es muy sencillo. Para tener que evitar eso de si es directa, o que bueno, acá es precisamente eso lo que vamos a hacer. Pero vamos a analizar todo junto. Miren, tenemos que fijarnos en la pregunta y en la cantidad que vayamos a analizar. ¿Cómo así? Por ejemplo, nosotros teníamos primero 9 días y ya solo nos quedan 5. Entonces, menos días, ¿qué significa eso? Que necesitamos más hombres. Entonces, a menos días necesitamos más hombres. Acá siempre vamos a poner el más arriba de la X o abajo. Nosotros tenemos la X, entonces arribita siempre va a ir el más, siempre. Entonces, como les acabo de decir, si nosotros tenemos menos días, vamos a necesitar más hombres. Quiere decir que son inversamente proporcionales. Entonces, por eso yo le pongo un menos acá, a este 5. Entonces, si en el 5 hay un menos, quiere decir que arriba hay un más automáticamente. Ahora pasemos a analizar la cantidad de obra. Ahora yo necesito, yo tengo que hacer más cantidad de obra. Entonces, a más cantidad de obra, obviamente necesito más hombres. Entonces, como los dos son más, le pongo un más. Miren que acá también otra forma de verlo es que acá eran opuestos. O sea, yo tengo menos días, entonces necesito más hombres. Por eso yo acá le puse este menos, porque eran opuestos. En cambio, acá no pasa eso, sino que es a mayor cantidad de obra, necesito más hombres. Entonces, como los dos son más, por eso le pongo un más. Y si acá abajo tengo un más, acá automáticamente yo le pongo un menos. ¿Listo? Entonces, ahora, ¿cómo vamos a encontrar a la X? La X simplemente va a ser el producto de las cantidades con más. O sea, la multiplicación de todos los que tengan más. Y abajo el producto de todos los que tengan menos. De esa manera, entonces, X, ¿quién? De esa manera, entonces, X sería 15, 9 por 9 por 4/7. Y abajo sería 5 por 3/7. Acá ya simplemente sería calculadorcita y sale para pintura. Ah, bueno, pero entonces mucho cuidado. Acá es donde están las cascaritas, pues por así decirlo. Nosotros vamos a encontrar que X es ¿cuánto? 36. Mucho cuidado con esto, chicos. Quiere decir que al final de la obra, acá, en esta X que pusimos, ¿con cuántos hombres acabaron? Acabaron con 36 hombres. ¿Quiere decir que contrataron 36 hombres? No. Estamos diciendo es que acabaron con 36 hombres. Entonces, para yo saber cuántos contrataron, cuántos agregaron, ¿qué tengo que hacer? Una restica. ¿Cuál resta? Los 36 que acabaron menos los 15 que empezaron. Entonces, ¿yo qué voy a obtener? Que son 21 hombres los que se tuvieron que contratar para poder acabar esa cantidad de obra. Entonces, mucho cuidado con esos detalles, chicos. Ahora pasémonos con un ejercicio bien interesante que les va a servir mucho en el segundo parcial cuando vean las aplicaciones de los sistemas de ecuaciones. Miren, cuando nosotros nos dicen un ejercicio como este.
Si el lado de un, perdón, si el radio de un cilindro aumenta en 12%, miren que todo es una cadena. ¿Cómo así que una cadena? Esto lo estamos detallando arribita, lo de aumenta, disminuye. Entonces, si uno va bien de la mano con estos temas, todo se va a hacer más fácil. Lo siento. Coma, la altura disminuye en un 20. Entonces, determinar Uy, profe, sí, de estos ejercicios aparecieron en la que nos parecía, de que algo me aumentaba en el 12% y pues cuánto tiene que disminuir en porcentaje para que queden tanto, aparecía en ejercicios así. entonces, vea para que entendamos cómo, si de pronto no te haya quedado claro, o si de pronto alguna dudita o cualquier cosa, vamos a ver cómo era que se resolvía. Por ejemplo, acá nos pedían determinar cómo varía el volumen del cilindro. Recuerden, chicos, que todos esos ejercicios así tipo parcial y todo eso va a estar en el drive, para que le peguen una ojeadita. El volumen del cilindro. Bueno, entonces, ¿cuánto varía? Entonces, primero, ¿cuál es el volumen de un cilindro? Bueno, que no nos tengamos que, si se nos olvida, ¿qué tenemos que hacer? Dibujamos un pequeño cilindro. Vemos aquí un cilindrito, acercamos más eso. Listo. Listo. Entonces, el volumen del cilindro, ¿qué va a ser? Va a ser el área de la base, pues el área de esta base, multiplicado por la altura. Fijémonos pues que acá no le he puesto las magnitudes o las dimensiones, pero sabemos pues que esto es la altura, por ejemplo, h. Y aparte el radio, recordemos pues que el radio de una circunferencia va desde el centro de la circunferencia hasta cualquier punto, por ejemplo hasta acá. Eso sería un radio, este pedazo de acá. Obviamente una circunferencia tiene muchos radios. Esto es un radio, esto también es otro radio, esto es otro radio. Lo importante es que vaya desde el centro hasta otro punto. Y todos los radios tienen el mismo valor. Cuidado, eso es constante. No quiere decir que este verde es más grande que este negro, no, miden lo mismo. Y el diámetro ya sería desde un punto hasta otro punto pasando por el centro. Entonces, a ver, ¿qué es lo importante? Que el volumen de un cilindro es el área de la base por la altura. Entonces es el área de la base por la altura. Y el área de la base que es un círculo. Entonces simplemente es aplicar el área de un círculo. ¿Cuál es el área de un círculo? Pi por el radio al cuadrado. Multiplicamos por la altura que tenemos afuera. Entonces es el volumen de cualquier cilindro. Pero entonces nos están pidiendo cómo varía el volumen con estas condiciones que nos están dando. Entonces es muy sencillo, chicos, simplemente aplicar lo que estamos haciendo ahora. ¿Qué cosa? Vamos a decir que el volumen final va a ser ¿quién? Pi, que queda quietecito, el radio al cuadrado, pero ese radio está variando ¿cómo? Está aumentando en un 12%. Quiere decir que el radio que teníamos al principio le vamos a sumar, o sea, lo vamos a aumentar en 12%. Entonces lo que les decía ahora, el 12% es multiplicarlo por esa cantidad inicial. Y como es un aumento, se la sumamos. Y todo esto al cuadrado. Y aparte, nos dicen que la altura la estamos disminuyendo en 20%. Entonces, esa altura que teníamos al principio, le vamos a restar 20% de la altura inicial. Listo. Entonces, acá operando esto, el volumen final que vamos a tener, que esto es pi por 1,20 por el radio. Eso es fácil darse cuenta, chicos, o sea, de pronto ahí para no saltarme eso. Lo pueden hacer de dos maneras.
aplicando las fracciones. Este 12 sobre 100, sumarla con esta R. Otra forma es dividir el 2 entre 100. ¿Eso cuánto nos va a dar? Eso nos va a dar R más 0,12 R. Entonces, si tenemos R más 0,12 R, al sumarlos, ¿qué vamos a obtener? 1,12 R. 1,12 R. Profe, 1,12, 1,20. Sí, tenés toda la razón, brother. Muchísimas gracias. 1,2 por R. Eso estaba viendo yo aquí, yo sí. Listo. Al cuadrado. Listo. Y lo mismo pasaría con esta H, solo que ya lo estamos restando. Entonces sería 1 menos 0,2. Entonces sería 0,8. 0,8 por H. Listo. Y finalmente, multiplicarían pues, acá ya la respuesta está lista. Ya es solamente como carpintería. Multiplicar este 1 con 2, primero elevarlo al cuadrado y multiplicarlo por el 0,8 y ya. Es lo único que faltaría. Pero esa ya sería la respuesta pues como tal. Muy sencillo. Voy a intentar resumir lo que sigue. Entonces acá estamos hablando de esto. Ya simplemente sería primero el 1,2 elevarlo al cuadrado y el 0,8 multiplicarlo por ese resultado. Entonces vamos a encontrar que el volumen final sería, al multiplicar esos números, es 1,152 por pi por el radio al cuadrado por la altura. Entonces, ¿cuánto está variando el volumen? Simplemente el numerito que está acompañando a todo lo demás. O sea, 1,52. Porque es simplemente el volumen original, o sea, todo esto de acá, multiplicado por este número. ¿Cómo así que el volumen original? El que habíamos puesto acá. Entonces el volumen final es 1,152 por el volumen. Y esta cantidad de acá es lo que está variando. Ahora cuando pasamos a la potenciación, la racionalización, les voy a acá mostrar que en el librito, primero en lo de Jaiber Porras, está pues como muy bien explicado. Acá en esto, le dan una leidita a eso, y en el libro también está. Aparte, en el material que yo les creé, en eso fue en lo que más me enfoqué, pura potenciación, racionalización. Acá están los sistemas numéricos que le está diciendo, lo de I es raíz de -1. Pero como ya quedan 20 minuticos, igual vamos a aprovechar lo que nos queda de tiempo. Pero como ya quedan 20 minuticos para que vean dónde pueden encontrar material complementario. Venga, yo una cosa, esto está nuevo. Eso es lo que les quería mostrar, las propiedades. Esas son las propiedades de la radicación. Pero entonces antes de eso, vayámonos a la potenciación. Aquí se los voy a poner mejor. ¿Qué es la potenciación? Y cuando queden 5 minutos, la definición. Simplemente cuando nosotros decimos x a la n, estamos diciendo que vamos a multiplicar al x por el mismo n veces. O sea, ¿cuántas? N veces. Si lo vemos con un caso más particular, es más entendible. ¿Cómo así que n veces? Por ejemplo, si nosotros decimos x al cuadrado, estamos multiplicando el x por el mismo 2 veces. X por x. Entonces, cuando nos hablan de propiedades, esa sería la definición. Es
simplemente multiplicar el número o la variable por sí misma tantas veces como nos lo diga el exponente. Entonces, ¿qué es el exponente? El número chiquitico que tienen acá, la n. La n sería el exponente. ¿Y cuál es la base? X. Entonces recuerden pues que X es la base y n el exponente. Y el exponente me indica cuántas veces debo multiplicar esa base por sí misma. Ahora, ¿qué propiedades hay? Hay varias propiedades. Entonces miren que en este capítulo que tengo aquí adelante, en la página 55, ¿cómo se llama? Módulo 5, leyes de los exponentes y los radicales, racionalización. Entonces, si nosotros vamos un poquito, acá van a estar los exponentes, lo que yo les estoy diciendo, vean. Que acá es lo que les comentaba, chicos, hay que empezar a manejar el lenguaje matemático. Sea un número real, o sea, la base, y n un entero positivo. Entonces, a la n que me representa, el mismo a multiplicado por el n veces, lo que les acabo de explicar. Acá nos dan vamos a ver eso, para que ustedes empiecen a leerlo de manera individual. Y más abajo están las propiedades, escribámoslas de una vez. Acá más que todo les voy a dar pues, como una motivación, por así decirlo, para que ustedes ahorita, cuando ya tengan el tiempo, indaguen en el libro y aprendan pues a leer lo que está ahí. Yo cierro las pestañas que después de que se apagó se tostó. Entonces acá nosotros tenemos estas propiedades. Vamos a entender lo que nos están diciendo. Miren en esta segunda definición, nos dicen a la 0, nos dicen a la 0. En la segunda, a la 0 es igual a 1 cuando a es diferente de 0. Eso quiere decir que a puede ser cualquier número, pero no puede ser el 0. Listo, aquí ya sí me lo permitió. A puede ser cualquier número, por ejemplo 1. O sea, si nosotros decimos 1 a la 0, esto va a ser igual a 1. Por lo que nos está diciendo la propiedad. Simplemente, cuando no se cumple? Cuando a es diferente de 0. O sea que 0 a la 0 es diferente de 1. Incluso acá nos hacen la aclaración. Ya se los iba a mencionar, pero 0 a la 0 no está definido. Entonces, mucho cuidado con eso. Por eso es importante aprender a interpretar ese lenguaje. ¿Qué nos están diciendo, en otras palabras, qué nos están diciendo acá? A diferente de 0. En nuestras palabras quiere decir que A puede tomar cualquier valor que no sea el 0, 1, 1, infinito, el que sea. O sea, pues 100, 1000, el que sea. También negativos. Y si uno le eleva a la 0, eso va a ser 1. Entonces, cuidado con eso. Y acá también pasa lo mismo. Entonces, ¿qué nos están diciendo? Que a la menos n, o sea, cuando yo tenga una variable elevada a un exponente negativo, eso es lo que tengo que interpretar con mis palabras. Eso va a ser igual a tener una fracción, arriba voy a poner al 1 y abajo la variable, pero con el exponente positivo. Eso es lo que me dice la propiedad, que es lo mismo que está aquí escrito. Entonces ya acá nos dicen eso, propiedad de los exponentes. M y N son enteros, A y B son números reales. Listo. Entonces, ¿qué nos están diciendo? Esto de acá que nos está diciendo multiplicación de igual base, escribo la base y sumo los exponentes. Vamos a verlo por acá. Por ejemplo, X a la N por X a la N. Entonces aquí es cuando yo digo multiplicación de iguales bases. ¿Qué hago? Escribo la base y sumo los exponentes. Yo ahorita les explicaba cuál era la base y cuál era el exponente.
Entonces, si nosotros tuviéramos unos casos particulares, por ejemplo, y a la 5 por y a la menos 3, entonces eso cómo se resuelve. Escribo la base y sumo los exponentes, o sea, 5 más menos 3. Entonces, ese más por menos lo transforma en un negativo. Entonces, es lo mismo que tener y a la 2. Entonces, lo primordial es comprender la teoría, chicos, porque cuando uno logra entender estas propiedades, este aspecto teórico, uno resuelve el ejercicio que sea, el que sea. Entonces, eso es también algo que yo siempre les menciono a los talleres, chicos. No nos aprendamos los ejercicios de memoria. Eso no es lo ideal, sino que lo correcto, lo que sí se debe hacer es entender el concepto para que de manera general logramos resolver cualquier ejercicio, independientemente de lo que nos pongan. Entonces, miren que ha rendido bastante pues, el tallercito. Igual lo que estamos haciendo acá es resumir todo el mes, que es un mes, 3 semanas. Entonces estamos resumiéndole eso en este tallercito. ¿Qué nos faltaría por ver? La radicación, que es la operación opuesta a esta. Obviamente hay más propiedades, pero por eso los invito pues a que las revisen con tiempo. Por ejemplo, esta sería potencia de una potencia. Simplemente tenemos una variable a la n elevado a otra potencia de acá. ¿Cómo así? Por eso se tiene que sentar pues a detallarlo cada uno, pero es muy entendible. Recuerden que también está el video, también está esta imagen de acá, como pudieron ver, la saqué del libro, pero también están las diapositivas de Jaiber Porras, también están los videos, hay ejemplos resueltos pues, en el Drive. Entonces acá lo importante es darse cuenta de que, por ejemplo, cuando yo tengo una variable elevado a un exponente y todo eso, miren que el paréntesis se le encierra todo, está elevado a otro exponente, eso es potencia de una potencia. Entonces, ¿qué hago? Escribo la base y multiplico las potencias. Un ejemplo acá sencillo. Si yo tuviera, por ejemplo, m a la 4 y afuera un 12. Entonces, ¿yo qué hago? Escribo la m y multiplico 4 por 12. Entonces, esto acá va a ser igual a m a la 8 a la 48. Entonces todo eso es muy digerible, nada más es de hacer ejemplitos y de no tragar por tragar, como así, sino entender lo que estamos haciendo. Por otro lado, pasamos a la radicación, que ya la radicación es la operación contraria a la potenciación. ¿Cómo es que la operación contraria? Aquí lo que vamos a hacer es, primero, definir esto. Primero vamos a hacer una definición. Y, por ejemplo, la raíz enésima de x es lo mismo que tener x a la 1 sobre n. Eso quiere decir que, por ejemplo, de manera específica, eso es de manera general. Entonces, ya de manera específica, por ejemplo, raíz cuarta de b es lo mismo que tener b a la 1 cuarta. Entonces, acá lo que estamos haciendo es buscar qué número tengo que multiplicar por el mismo para que me dé determinado resultado. Vamos a mirar eso con un ejemplo específico. Miren que ahora decíamos que era el número multiplicado por él tantas veces. Entonces acá lo que estamos buscando es cuál es ese número que tengo que multiplicar tantas veces como me diga la raíz para que me dé el resultado. ¿Cómo así? Por ejemplo, si yo tengo la raíz cuadrada de 4, estoy buscando, hagámoslo mejor con el 9 para que sea más entendible. Ya van a ver por qué. Estoy buscando, cuando yo hablo de una raíz cuadrada de radicación, estoy buscando es cuál número tengo que multiplicar por el mismo
¿Cuántas veces? 2 veces. Entonces estoy buscando un número que al multiplicarlo por el mismo 2 veces me dé 9. ¿Cuál es ese número? El 3. Por eso la raíz de 9 es 3. ¿Por qué? Porque 3 por 3 es 9. Entonces ya saben la definición de las raíces o de los radicales. Estoy buscando un número que multiplicado tantas veces como me lo diga la raíz, me dé lo de adentro. Ese argumento es la raíz. Correcto. Entonces por eso es la operación contraria. Eso también tiene unas propiedades. ¿Cuáles propiedades? Las que por acá en el libro les estaba mostrando. Estas son las de la potenciación. Entonces, si vamos acá también ejemplos, acá ya empezamos a ver la raíz enésima. Entonces pasan a lo de los radicales, las propiedades, y acá están todas las propiedades. Que la raíz, por ejemplo, de un producto es la raíz, es el producto de las raíces. Miren que eso es lo que lo que les digo cuando aprendan a interpretar las cosas en sus palabras.